Reino Unido. Allá se encuentra Vitas Rudavicius, el corresponsal de Noticieros Televisa. Vitas, ¿qué sabes de este episodio, de esto último? ¿Se está descartando terrorismo? ¿Había temor de que a un día de las elecciones lo fuera? Cuéntanos cómo está el panorama postelectoral por allá. Pues muy buenos días, Ana Francisca, Enrique y Carlos. La pregunta crucial aquí que preocupa a todos en Londres es esta: ¿qué pasará ahora cuando no hay un ganador claro y cuando hay un llamado parlamento colgado aquí en el Reino Unido? La respuesta es obvia: un gobierno de coalición. Y justo en estos momentos, la primera ministra Theresa May se encuentra en el Palacio de Buckingham en su reunión especial con la monarca Isabel II, y donde pedirá su autorización para formar el gobierno de coalición. Pero vale la pena subrayar que, a diferencia de otros países europeos donde las coaliciones es algo muy común, aquí en Gran Bretaña tenemos realmente un sistema bipartidario parecido a lo que existe en los Estados Unidos, demócratas y republicanos. Aquí, por supuesto, tenemos a los conservadores y los laboristas, pero, y esto es muy importante, Carlos, Enrique, Ana Francisca, muy recientemente, entre los años 2010 y 2015, el Reino Unido sí contó con una exitosa coalición entre los conservadores, el partido de centro derecha, y los liberales demócratas, un partido centrista, y este matrimonio por conveniencia duró los 5 años. Ahora, para el mayor partido, los conservadores de Theresa May, les faltan solo 8 escaños para una mayoría absoluta. Los conservadores ya están negociando con unos de sus aliados regionales tradicionales, el Partido de los Unionistas Demócratas de Irlanda del Norte. Este partido tiene 10 asientos en el Parlamento de Westminster, así que una simple matemática indica que esta coalición contaría con 328 parlamentarios. Sí, es una mayoría súper pequeña, pero suficiente. Vitas, ¿qué tan confiables son estos 10 votos de los unionistas para continuar con los planes? Theresa May se fue a esto para tener una mayoría y poder negociar el Brexit. ¿No le salió? Pues realmente el Partido Conservador, el nombre completo del Partido Conservador es el Partido Conservador y Unionista del Reino Unido. Así que existe este vínculo entre DUP, los unionistas demócratas de Irlanda del Norte, y los Tories, los conservadores. Y en el pasado esto sí funcionaba, porque este partido, que tiene 10 asientos en el Parlamento de Westminster, favoreció al Brexit durante el plebiscito del año pasado. Así que, pero sí se trata de 328 escaños, es una mayoría súper chiquitita. Si se trata de un par de parlamentarios enfermos o algo pasa, pues realmente el programa legislativo del gobierno se paraliza. Así que realmente, después de esta votación, otro tema crucial aquí es el futuro político de Theresa May tras este error enorme, error tan grande, convocar las elecciones anticipadas y acabar perdiendo escaños. La pregunta es: ¿tiene ella el mandato para quedarse en el número 10 de Downing Street? La respuesta a corto plazo es sí, tiene. Esto porque nadie en el Partido Conservador quiere tener 3 meses de un vacío político y pasar por el proceso de elecciones internas para un nuevo líder. Además, en solo unos 11 días, en menos de 2 semanas, iniciarán las negociaciones sustanciales con Bruselas sobre el Brexit. May, aunque debilitada por el veredicto de ayer, es la única candidata para sentarse a la mesa de las pláticas con Michel Barnier, el principal negociador del Club Europeo. Muchísimas gracias, Vitas Rudavicius, desde Gran Bretaña. 100%. El presidente Trump dice está 100% dispuesto a testificar bajo juramento y negar que le pidió lealtad a James Comey. Casi ni conozco a ese hombre, dijo en sus primeras declaraciones directas sobre el dañino testimonio del exdirector del FBI. Comey asegura que tuvieron 9 encuentros, algunos de ellos por teléfono. Trump hoy también negó haberle pedido a Comey que se deshiciera de la investigación de Michael Flynn, aunque reveló que no ve nada malo si se lo hubiera pedido. No collusion,
No obstruction. No hubo colusión ni obstrucción y Comey corroboró parte de lo que George ya había dicho. Se defendió Trump en conferencia de prensa con el presidente de Rumania. James Comey ayer bajo juramento testificó lo contrario, asegurando que el mandatario sí trató de interferir en la investigación y le pidió lealtad. Trump una vez más sugirió que podría haber grabaciones de las conversaciones y dijo que muy pronto lo sabríamos. De haberlas, Comey y legisladores de ambos partidos han pedido que se hagan públicas estas grabaciones. Ante el incesante escándalo, el mandatario volvió a decir hoy que quisiera enfocarse en su agenda, tarea que será difícil, asegura este demócrata. En el Congreso, lo que se está hablando y lo que se va a hablar cada vez que se ponga una propuesta en la mesa es ¿qué hay detrás de la intención de la administración? Trump en sus declaraciones hoy también acusó a Comey de ser un filtrador, en referencia a que admitió haber filtrado a la prensa un memorando de sus conversaciones con Trump a través de un amigo. Abogados de Trump planean presentar una queja contra Comey por la filtración de lo que dicen fueron conversaciones privadas y privilegiadas. La gran incógnita sigue siendo si existen grabaciones de las conversaciones entre Comey y el presidente. Esta probablemente sea la única manera de comprobar quién está diciendo la verdad. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión. Diosito, espero que haya grabaciones, fue lo que dijo James Comey el jueves en la audiencia del Senado para mostrar que dice la verdad. Y no es el único en desear que se presenten pruebas. Líderes de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes le han dicho a la Casa Blanca que tiene 2 semanas para entregar grabaciones si las hubiera. En mayo, ni bien el exdirector del FBI fue despedido, el mismo presidente Donald Trump fue quien reveló la posibilidad de grabaciones cuando escribió un tuit amenazante a Comey. Ayer el presidente no confirmó ni negó la existencia de las grabaciones. Dijo que dará más detalles pronto y que está dispuesto a testificar. ¿Quién está diciendo la verdad? La única manera que vamos a saber quién está diciendo la verdad es que si vemos esas grabaciones. El Congreso investiga si el presidente obstruyó la justicia. Y si él tiene esas grabaciones y esas grabaciones tienen información que ayuden al pueblo americano a entender todo lo que ha pasado, no hay duda que él sí las va a dejar salir al público. A Comey igualmente se le pide más evidencias. Los líderes de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja piden los apuntes y memorandos que Comey dijo haber tomado de sus conversaciones con el presidente. Por otro lado, el Comité Judicial del Senado se contactó con el amigo de Comey, el profesor Dan Richman, para que entregue la copia de los memorandos que le dio Comey para filtrar a la prensa. La senadora Dianne Feinstein pidió al Comité Judicial del Senado que investigue todos los hechos relacionados con obstrucción de justicia. La petición viene en un momento donde hay reportes que indican que quien está a cargo de defender al presidente en relación con la investigación de Rusia, Mark Kasowitz, tiene clientes con vínculos con el Kremlin. El presidente está hoy en su campo de golf en Nueva Jersey, lejos de la capital, pero el tema de Rusia regresa la próxima semana cuando su fiscal general Jeff Sessions testifique en el Senado. Será cuestionado sobre su rol en el despido de Comey y sus contactos con los rusos. En Washington, Claudio Seda, Univisión. No todos los boricuas están motivados a participar en el plebiscito de estatus del próximo domingo. Los 2 partidos de minoría se han unido para boicotear la consulta. Nos encontramos en una campaña de boicot que significa la acción militante de no participación en repudio a un proceso que ha incluido la colonia, que deslegitima el proceso, lo desnaturaliza y que no cumple con los criterios del derecho internacional que precisamente prohíbe que el colonialismo se lleve a cabo como se lleva en Puerto Rico. Somos la colonia más antigua del mundo. No puedes participar de un proceso donde tú no estás representado. Segundo, no puedes participar de un proceso donde no se te invita a legislar, a participar, a definir tu posición. Si yo te adelanto, el boicot le va a ganar a la estadidad. La razón principal para pedirle a los electores que no salgan a votar este domingo es que el proceso no ha sido validado por el Departamento de Justicia, ni mucho menos por el Congreso. El gobierno federal, y que no tiene ninguna consecuencia en sus resultados, pues nada, no hay nada que participar.
Este plebiscito simplemente va a ser un ejercicio deslegitimado, sin credibilidad en los Estados Unidos. Aún así, el gobernador defiende la validez del plebiscito y tocará las puertas del Congreso con los resultados de la votación. Este plebiscito cuenta con una estructura que cuenta con los comentarios del Departamento de Justicia. Todas las alternativas están incluidas y por lo tanto no hay excusa para no participar. El Congreso tendrá la última palabra, mientras en la isla evalúan alternativas para ampliar los poderes del Estado Libre Asociado. El futuro de la isla tiene que ir amarrado a un desarrollo económico, unas herramientas específicas para poder desarrollar la isla, que se enmiende la ley de cabotaje y se excluya a Puerto Rico de lo que se conoce como el Act Jones, para que no tengamos que usar la marina mercante más cara del mundo. Eso automáticamente tiene una reducción en el costo de vida del puertorriqueño. Katiria Soto, Noticias Univisión. Mark Kasowitz, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al exdirector del FBI, James Comey, de filtrar información clasificada a la prensa con el fin de socavar al gobierno federal. Al responder a los señalamientos de Comey hechos ante la Comisión de Inteligencia del Senado en el sentido de que Trump mintió y lo difamó tanto a él como a la Oficina Federal de Investigaciones, Kasowitz enfatizó que el mismo exdirector del FBI ha admitido que es uno de los filtradores. El abogado acusó a Comey de ser parte de un grupo de funcionarios gubernamentales que están intentando activamente socavar esta administración con filtraciones selectivas e ilegales de información clasificada y comunicaciones privilegiadas. Kasowitz puntualizó que, por supuesto, la oficina del presidente tiene derecho a esperar la lealtad de aquellos que están sirviendo en una administración. Y atacó directamente al exdirector del FBI al señalar que éste ha admitido que es uno de los filtradores de informaciones clasificadas ilegales a la prensa. La canciller alemana Angela Merkel realizó una visita oficial a México donde fue recibida por el mandatario Enrique Peña Nieto, quien brindó la bienvenida en el Palacio Nacional, ubicado en el primer cuadro de la capital azteca. Los gobiernos de México y Alemania sellaron un compromiso para seguir fortaleciendo su relación política, comercial y de inversión, al tiempo que se comprometieron a seguir impulsando los mecanismos de cooperación multilateral en diversos temas como la consolidación de la recuperación económica global y acciones para combatir el cambio climático. La visita de Merkel a México ocurre en un momento crucial para el mundo, en el que es sumamente importante defender los valores compartidos, la democracia, el libre comercio, la protección del medio ambiente y los derechos humanos. En primer lugar, hemos de reconocer que Alemania valore a México como uno de sus principales socios de América Latina. Alemania es el mayor socio comercial de México en la Unión Europea, con un comercio cercano a los 18,000 millones de dólares. Hoy, más de 1.900 empresas alemanas tienen presencia en México y contribuyen a la generación de más de 120,000 empleos. A su vez, Merkel destacó que ambos países han reafirmado sus compromisos multilaterales y seguirán sobre esa misma línea en foros como el G20 y otros a favor del medio ambiente. Al respecto del Tratado de Libre Comercio, Merkel expresó el respaldo de Alemania hacia México y dijo que su país está preocupado por esta renegociación, pues toca intereses de la inversión alemana que exporta hacia los Estados Unidos. Para empezar, es una buena noticia que haya un diálogo para intentar lograr alguna mejora y les deseo a los países afectados, Canadá, Estados Unidos y México, mucho éxito. Y también resaltar lo que acaba de decir el señor presidente. Hoy he aprendido que en materia de energía en este acuerdo de libre comercio todavía no se había hecho nada. Y entre tanto, la situación del abastecimiento energético ha cambiado mucho, sobre todo en Canadá y en los Estados Unidos. Así que espero que estas negociaciones sean colmadas por el éxito. Merkel también destacó que es importante el apoyo para combatir los índices de violencia, inseguridad y corrupción generados por el crimen organizado para generar un clima de certidumbre ante la inversión extranjera. Und was Governance anbelangt, so ist es natürlich vor allen Dingen wichtig, dass auch im gesamten Staatsgebiet von Mexiko
En cuanto a la gobernanza, por supuesto es importante que en todo el territorio mexicano haya estructuras que luchen contra la corrupción, donde haya transparencia, y sabemos que la lucha contra el crimen organizado es un reto difícil, y por ello queremos ayudar donde sea posible para apoyar a México en esta lucha. Durante su mensaje, Merkel externó su preocupación por la situación actual que vive Venezuela e instó al diálogo entre los involucrados para llegar a un fin satisfactorio de este conflicto. Was Venezuela anbelangt, so habe ich natürlich sehr auf den Präsidenten gehört und die Situation. Escuché muy atentamente lo que me contó el presidente. La situación es preocupante. Lo único que podemos hacer es invitar al diálogo y tomar alguna influencia. Pero para la gente en Venezuela la situación es realmente muy difícil y la solución no es fácil. Estamos todos muy preocupados. Al menos yo estoy muy preocupada por la situación actual en Venezuela. Peña Nieto y Merkel también encabezaron un evento empresarial con una exposición de la digitalización de la industria alemana 4.0 en el Museo Interactivo de la Economía de la capital azteca. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. En la mesa de Despierta, ¿cómo está Rafa? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Es el principio del fin de Trump? ¿Hay materia para un juicio político? Me parece que hay materia de sobra. Vamos a ver cómo lo interpreta Mueller, el quien está haciendo la investigación, el exdirector del FBI, ya también fue director. Digamos, ayer lo dijo Comey con todas sus letras. Yo no voy a interpretar si hubo obstrucción de justicia o no, pero realmente cuando hablaba con el presidente Trump, y fueron muchas reuniones, yo tenía que salir y anotar lo que decía porque me olía mal. Además, cuando un presidente te insiste en sus deseos, a mí me estaba dando órdenes, así lo sentía él. Entonces, me parece, digamos, la interpretación que tú ves en el New York Times, en el Washington Post, es claramente hubo obstrucción de justicia y mucha tela de dónde cortar. Si volteas a ver Fox News, no hay nada. El presidente está exonerado. Si escuchas al abogado de Trump, que ahí está duro y dale, diciendo, ya vimos, Comey es uno de los filtradores, de los que liquean toda la información. Y eso importa, perdón Rafa, pero a mí me llamó la atención justamente el énfasis que hizo la defensa de que Comey es un filtrador. ¿Eso debilita de alguna manera el testimonio de Comey o no? Sí, desde el punto de vista republicano, sí desde el punto de vista partidista. ¿Por qué? Porque dicen, véanlo, este es de los filtradores. Está haciendo política. Eso le quita legitimidad. Sin embargo, Comey, digamos, yo no acabo, y la verdad demostró una gran personalidad, demostró un gran aplomo, demostró una gran preparación, pero qué bárbaro. A mí me sigue teniendo molesto Comey porque él cambió la elección. Gracias a él, en buena medida, está ahí Trump. Entonces yo lo sigo viendo, digamos, con enojo, así lo diría yo, porque él cambió la elección. Sin embargo, yo te diría, es un tipo inteligentísimo. Dices, cambió la elección cuando decidió revelar que seguía investigando los correos electrónicos de Hillary 15 días antes de la elección. Y por cierto, fue un tema que salió ayer. Le preguntaron porque Clinton, el marido de Hillary, Bill, se reunió con Lynch, la entonces procuradora general, y él dijo, Lynch me pidió que no le llamara investigación a lo que estábamos haciendo con Hillary, que le llamara esos asuntos. Ahora, esos Rafa, esto en pocas palabras dice que lo que hizo Trump, pues lo estaba haciendo la procuradora de Obama también. Así es. Ahora, está el tema de la obstrucción, pero está la otra vertiente importante, la intervención de Rusia. ¿Eso qué debería mover al gobierno de Washington a actuar contra aquel país? Que eso es justamente la diferencia, Carlos, porque una cosa es tener emails que no los usas en la cuenta del Departamento de Estado, y otra cosa es realmente haberte podido coludir con los rusos, y ya sabemos que los rusos sí intervinieron y en eso no hay duda. A mí me parece, digamos, Rusia está feliz. Hay todo un equipo, por ejemplo, de reporteros estadounidenses en Rusia, en Moscú, y lo que están diciendo es que, bueno, ellos están muy contentos. La mayoría de los rusos no creen que realmente haya podido Rusia tener la fuerza para entrar tan fuerte en la campaña de Estados Unidos. Pero dicen los rusos, y este es, digamos, el clamor popular, pero si lo hicimos, caramba, no andamos tan mal en inteligencia. Entonces, sí, la verdad de las cosas es que en Rusia va ganando fácil. Por goleada. Ahora, lo que sigue es ver, van a haber nuevas audiencias, digamos. El testimonio de Comey abrió una serie de puertas y una serie de líneas de investigación que el propio comité va a comenzar a escarbar, digamos. Entonces vamos a ver a quién va a citar, cuándo lo va a hacer, ¿no? O sea, todo eso nos va a dar muchas señales de qué va a pasar. Realmente hay dos líneas de investigación. El Comité de Inteligencia del Senado, a los que vimos ayer, ellos pueden seguir investigando, no los veo en ese tono. Ayer vimos realmente un tono partidista, los republicanos más defensivos con el presidente, los demócratas sí tratando de implicar más a Trump.
Entonces, sigue habiendo ese tono partidista. Aquí el tema es la investigación de Mueller. Ahora bien, a Trump no lo veo intimidado. Él está en lo suyo, él está en la brega de las demandas judiciales. Parece ser que el tipo, ayer salió a decir, vamos a seguir luchando. Además, antier nombró, digamos, ya a un nuevo director del FBI. Entonces, y además es impecable, por cierto. ¿Cae Trump por esto? Mira, Carlos, claramente hay dos escenarios, esa es la pregunta. Yo veo un escenario, el positivo para el mundo y para los Estados Unidos y desde luego para México, y es que caiga por esto, pero no es pronto y no se ve fácil. Ahora, el otro escenario que me parece terrible es que si sobreviene un atentado terrorista en Estados Unidos, Carlos, este señor se va a volver un tirano. Este señor quiere ser Vladimir Putin. Este señor, lo que Trump quiere es que no haya balances, no haya contrapesos en Estados Unidos. Y me parece, digamos, y está en eso, a la prensa la tiene en un rincón, la verdad de las cosas, con todos sus ataques. Entonces, ahí mucho cuidado. Y además, digamos, como respondió él, por ejemplo, como tuiteó, por ejemplo, a los atentados terroristas en Londres, este tipo va a atacar, este tipo se va a ir a la ofensiva, y eso es justamente lo que quiere el Estado Islámico. Entonces, los incentivos para atacar son enormes, y cuidado porque el pueblo estadounidense y el Senado le tendrían que dar poderes de tirano y sería nefasto para el mundo, no solamente para Estados Unidos, para el mundo entero. Gracias, Rafael Fernández de Castro, por venir al estudio. Educación, clima empresarial y derechos humanos. Estos han sido los puntos más destacados en el encuentro entre la canciller alemana Angela Merkel y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Merkel llegó a Ciudad de México acompañada de una comitiva de empresarios con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales. Paola Guzmán nos cuenta más en directo. Hola Paola, ¿cuáles fueron los resultados de este encuentro entre los líderes? Así es, se llevó a cabo, como bien lo mencionas, un encuentro entre la canciller alemana Angela Merkel y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Fue de hecho en 2008 cuando Merkel realizó su primera visita a este país y casi 10 años después es que está nuevamente tocando tierras mexicanas. La canciller alemana estuvo unos días en Argentina llevando a cabo su visita oficial y arribó este viernes por la tarde al hangar presidencial acompañada de una comitiva de empresarios alemanes. Asimismo, después de esto fue trasladada hacia el Palacio Nacional, en donde ya le estaba esperando el presidente Enrique Peña Nieto. Ahí ambos llevaron a cabo una ceremonia oficial de bienvenida, en donde se escucharon los himnos de ambas naciones y también se encontraban tropas del ejército mexicano. Posteriormente hubo una reunión privada entre los mandatarios y después se llevó a cabo una conferencia de prensa conjunta en donde ambos mandatarios mencionaron que están muy interesados en seguir llevando a cabo una buena relación bilateral, sobre todo en lo comercial, ya que de acuerdo a las palabras del presidente mexicano, Alemania es el socio comercial más importante de la Unión Europea, teniendo un comercio de 18,000 millones de dólares. Otro tema muy importante a tratar fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA en sus siglas en inglés, ya que será renegociado entre Estados Unidos, Canadá y México en un par de meses, y Merkel agradeció que Peña Nieto tome en cuenta las opiniones y los intereses de las empresas alemanas que están en este país. Escuchemos a continuación las palabras del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. Le expresé el respaldo de México al liderazgo y visión de Alemania, que en julio próximo encabezará la cumbre de líderes del G20. Ahí esperamos reiterar nuestra convicción en el libre comercio como motor del crecimiento económico, así como con la Organización Mundial de Comercio como eje del sistema multilateral.
Merkel también mencionó que apoyará a México en su lucha contra el crimen organizado y también afirmó que existe una grave preocupación por los derechos humanos en el país y afirmó que agradece que el presidente de México ya esté atendiendo los problemas en contra de la libertad de expresión después de los recientes asesinatos a varios periodistas en este año. Aquí las palabras de Angela Merkel. Ya estamos cooperando en materia de la promoción del Estado de Derecho, cooperación que ampliamos el año pasado. Tenemos conocimiento de lo dramático que son las desapariciones y es importante que esto se castigue y que se encuentre a los culpables. Es de importancia vital y por tanto cooperamos con la Procuraduría General de la República y las asociaciones que representan a las víctimas. Después de este mensaje a la prensa, a los medios de comunicación, ambos mandatarios atendieron a una cena en honor a la visita de la canciller alemana, pero también para finalizar lo que se ha llamado el año dual México-Alemania, en el que ambos naciones han llevado a cabo eventos y actividades culturales, políticas y también de índole económico en Alemania y en México. Se espera que Merkel termine esta visita oficial el sábado después de una reunión con empresarios de México y de Alemania. Paola, muchísimas gracias por todos estos detalles. Theresa May se escabulló por la puerta trasera de Downing Street. Más de uno de su partido conservador preferiría que no volviera a entrar. Tras los desastrosos resultados electorales del jueves, la primera ministra finalmente pidió disculpas. Lo siento por todos aquellos candidatos y por el equipo de campaña que no tuvieron éxito, pero también particularmente por aquellos colegas diputados y ministros que hicieron una gran contribución a nuestro país y han perdido sus escaños. No se lo merecían. May adelantó las elecciones para aumentar la mayoría de su partido en el Parlamento y acabó perdiéndola. Ahora pierde también aliados, no solo a los que perdieron sus escaños, que maldicen el día en que se convocaron los comicios. Mirando atrás, creo que fue una locura hacerlo, sobre todo porque fue innecesario. La campaña como tal fue terrible. Es lo peor por lo que he pasado en mucho tiempo. Muchos en el partido culparon del fracaso a los dos asesores más cercanos de May. Este sábado dimitieron en un intento de aliviar la presión sobre su ahora ex jefa. De esta mujer depende ahora el Ejecutivo británico. Arlene Foster y su Partido Unionista Democrático están listos para apoyar al gobierno conservador. Sumando los 10 escaños del Partido de Irlanda del Norte, es una mayoría cómoda pero tiene precio. A diferencia de May, el DUP quiere un Brexit suave, sobre todo para preservar la frontera abierta con la República de Irlanda. El DUP también se opone a algunas políticas sociales de los conservadores, especialmente en materia de pensiones. Y para controversia de muchos, el partido está en contra del aborto y el matrimonio homosexual. Pero May tiene que formar gobierno y lo tiene que hacer rápidamente. Con las inminentes conversaciones sobre el Brexit, su situación es cada vez más precaria. Las negociaciones sobre el Brexit comenzarán en 2 semanas. Así se lo ha asegurado la primera ministra británica durante una conversación telefónica a la canciller alemana Angela Merkel. Así que tal y como estaba previsto, dentro de un par de semanas veremos cómo los principales líderes europeos inician las conversaciones con Theresa May sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según la oficina de May, la canciller alemana llamó a la primera ministra para felicitarla por el resultado de las elecciones generales, a pesar de la pérdida de la mayoría absoluta por parte del Partido Conservador. Merkel, que se encuentra de visita en México, ha asegurado estar preparada para proseguir sin ningún tipo de dilación con las conversaciones sobre el Brexit. May ha reiterado durante la conversación que está deseando llegar a un acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos europeos y británicos en el extranjero. El comienzo de las negociaciones estaba previsto para el 19 de junio. La dirigente británica convocó elecciones anticipadas con el objetivo de reforzar su liderazgo en el marco de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido del bloque comunitario tras obtener, según los sondeos, hasta 20 puntos de ventaja frente a los laboristas.
Washington, allá está Ariel Moustazos, el corresponsal de Noticieros Televisa. Ariel, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo estás pulsando el tema después de la comparecencia? Muchas gracias, buenos días. Pues las cosas están en suspenso porque todo el mundo se está preguntando qué sigue después de la atómica comparecencia del señor James Comey ayer y, por supuesto, de lo que respondió su abogado. En este momento, los documentos, los memorándums del señor Comey van a ser pasados al Comité de Inteligencia del Senado para que ellos también tengan una copia. Los originales están en la comisión especial que investiga el caso, Carlos. Ariel, ¿cómo están pulsando los medios de comunicación y los políticos estadounidenses esta comparecencia? ¿Hay carnita, hay materia para hablar de obstrucción de la justicia? ¿Hay carnita, hay materia para empezar un juicio político contra Donald Trump? A ver, esto es en dos sentidos. Para empezar un juicio político contra Donald Trump puede ocurrir por dos caminos. El primero es colusión, que la comisión especial determine, eso ocurrirá dentro de unos meses o quizás un poco más de un año, que la comisión especial determine si hubo colusión entre el equipo de Donald Trump o él mismo con Rusia para llevarlo al poder. Pero por el otro lado está el tema que mencionas de obstrucción de justicia, que también es la frase clave. En términos de obstrucción de justicia, el Washington Post, por ejemplo, publicó un sendo artículo diciendo que el señor James Comey habló en su comparecencia y dio todos los elementos para investigar obstrucción de justicia, pero lo único que no hizo es decir que él creía que había los elementos de obstrucción de justicia, porque eso hubiera sido evidentemente inapropiado o inadecuado. Así que la mayoría de los medios de comunicación sí creen que se puede empezar una investigación de obstrucción de justicia con lo dicho ayer por el señor James Comey y con los otros elementos que ya se tienen. En el lado de la clase política, por supuesto los demócratas están más que puestos para ello, pero los republicanos están divididos. Por un lado, los que son cada vez menores en número, que apoyan a Trump, están diciendo pues que hay que esperar a ver el resultado de las investigaciones y están de alguna forma más al lado de lo que dijo el abogado de Donald Trump, pero hay otros que cada vez son más, que están en el menor de los casos diciendo que esto es algo perturbador. Así que crece lenta pero seguramente la oposición a el presidente Trump y, por supuesto, la receptividad, por decirle de alguna manera, a llevarlo más adelante. Para que esto se vaya a juicio político, tiene que ser válido o declararse como que sí ocurrió, tanto la parte de la colusión como la de la obstrucción de la justicia, o una de las dos. Y puede esto ocurrir en la investigación que lleva el Comité de Inteligencia del Senado, o puede ocurrir en la investigación que lleva la Comisión Especial para ello, cualquiera de las dos, que son, como dijimos hace algunos días en Despierta con Loret, son las dos instancias que están investigando si hubo colusión o no al mismo tiempo. Muchas gracias. 14 de mayo de 2017. Emmanuel Macron hace su primera aparición como nuevo presidente de Francia ante una multitud en el Louvre. ¡Vive la République! ¡Vive la France! Pero la campaña aún no ha terminado para Macron, pues se enfrenta ya a su próximo desafío, las elecciones parlamentarias. Es crucial que su partido, En Marcha, gane la mayoría absoluta. Si quiere avanzar con reformas muy impopulares, incluida la reforma del mercado laboral, que él considera fundamental, entonces es importante contar con el pleno apoyo del Parlamento. El sistema electoral en Francia es de sufragio directo. Durante años, este sistema ha garantizado un parlamento estable. Los dos partidos mayoritarios, los socialistas y los republicanos, suelen dividirse la mayoría de los escaños. Pero Macron puede estar a punto de cambiar las cosas. Según algunas encuestas, su partido podría obtener hasta 400 escaños. Con ello, lograría una victoria a nivel nacional y la más amplia mayoría parlamentaria desde que Charles de Gaulle ganó en 1968.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció que ha interpuesto ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro, al argumentar que viola la Constitución y el derecho al voto. Ortega señaló que el decreto presidencial para convocarla no cumple con los extremos legales, ya que un pueblo soberano es el que tiene la potestad para hacerlo. Asimismo, pidió que se declare la nulidad de todas las decisiones del Consejo Nacional Electoral, de las bases comiciales, de las postulaciones y de los actos administrativos de la Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente ha avanzado de manera ilegal violando la Carta Magna venezolana y vulnerando los derechos humanos fundamentales, indicó Ortega, quien criticó que las medidas tomadas por la administración de Maduro no fueran publicadas en la Gaceta Oficial para aclarar los alcances jurídicos. Asimismo, Ortega rechazó el discurso violento que ha utilizado el gobierno de Maduro para llamar a la población a participar en la constituyente, a la cual se opone la disidencia política. Finalmente, la fiscal general, quien se autodefine como chavista, pero que ha sido calificada como traidora por los simpatizantes de Maduro, hizo un llamado a los venezolanos a rechazar la constituyente y a colaborar en el restablecimiento de la Constitución. Thank you, Peter. El fiscal general Jeff Sessions podría haber tenido un tercer encuentro con el embajador ruso que no ha admitido, dijo ayer el exdirector del FBI James Comey a senadores del Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia a puerta cerrada después de concluir su testimonio. Dijo que supuestamente descubrieron esto al espiar comunicaciones entre rusos. Habría sucedido el año pasado durante un evento de campaña en un hotel de esta capital. Sessions y el Departamento de Justicia lo han negado. Comey también dijo que Sessions debió haberse recusado de participar en la investigación de Rusia semanas antes de que lo hiciera el 2 de marzo, pues ya tenían información sobre sus contactos con rusos. Cada audiencia, cada testigo que escuchamos tiende a expandir la investigación. Hoy el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja pidió a la Casa Blanca que para el 23 de junio entregue cualquier grabación y memorandos que existan sobre las conversaciones entre el presidente y Comey. Además, se supo que empleados del Comité de Inteligencia del Senado entrevistarán en privado a Jared Kushner, yerno del presidente, posiblemente la semana próxima. Se espera que en el Comité de Inteligencia del Senado le pregunten a Kushner sobre sus encuentros con el embajador ruso en Estados Unidos y también sobre sus lazos con un banquero ruso que tiene una estrecha relación con el presidente Vladimir Putin. Si Kushner no testifica voluntariamente ahora, si él no colabora, vamos a especular lo peor. Y lo peor podría causar que las investigaciones se pongan más intensas. Por otra parte, el abogado especial Robert Mueller, a cargo de la investigación del Departamento de Justicia, tiene en su poder las notas que Comey escribió después de sus reuniones con el presidente. Determinará si hubo obstrucción de la justicia. Legalmente no la hay, dice este exabogado militar. Si usted quiere encontrar al presidente culpable de ser inapropiado, poner a Comey en dificultades, ser rudo, crudo y un toro en una tienda de porcelana, ganará. En el Capitolio, Lourdes Melusá, Univisión. Hoy hablaremos con el psiquiatra Hans-Joachim Maass sobre políticos populistas y psicología de la política. Bienvenidos a la entrevista de la Deutsche Welle. Hola, buen día. Estimado público, mi nombre es Thomas Spahn. Señor Maass, el escritor satírico austriaco Karl Kraus dice sobre los psiquiatras que son personas que no necesitan preocuparse, mientras existan personas que se preocupen. ¿Es cierto? Sí, claro. Siempre se nos dice, ya seamos psiquiatras o psicoanalistas, que tenemos mucho trabajo con nosotros mismos. Es cierto. Yo, por ejemplo, y hablo de mí por no hablar mal de mis colegas, nunca me habría hecho psicoanalista si no hubiese querido entender mis propios problemas. ¿En qué me he convertido? ¿Qué me ha marcado? ¿Qué chances tengo y qué dificultades?
En ese sentido, mis estudios fueron una oportunidad magnífica para conocerme a mí mismo, algo muy necesario. Para poder entender a otras personas, primero he de entenderme a mí mismo. Veamos cómo entender a otras personas y lo que les preocupa. Usted creció en la RDA, un país sin elecciones libres. Hoy en día hay políticos que ganan elecciones mostrando muy poco respeto por los valores democráticos o que abogan incluso por eliminarlos, como en Turquía, Polonia, Hungría e incluso en Estados Unidos. ¿Se ha vuelto la democracia una carga para mucha gente? Yo personalmente diferencio entre una democracia externa y una interna o psicogénica. La democracia externa es la interacción entre las diferentes fuerzas pluralistas y puede venir impuesta desde afuera, como pasó en Alemania después del 45 con las potencias ganadoras, o también tras el 89 en la RDA, cuando fuimos reanexionados al oeste. Para mí el problema es que no se le confiere la misma importancia a la democratización psicogénica. Siempre hay procesos internos que nos asustan, nos avergüenzan y no nos gusta reconocer, ni siquiera ante nosotros mismos, y mucho menos hacia afuera. En ese sentido, no somos auténticos demócratas, porque siempre corremos el peligro de no querer aceptar e integrar las ideas de nuestras propias minorías, sino que, por el contrario, perseguimos y denunciamos a los otros. Los errores no son míos, sino siempre de cualquier otro. Sí, la culpa siempre es de los otros y son ellos quienes tienen que cambiar y entenderme a mí mejor. Por eso una democracia exclusivamente externa corre peligro cuando deja de crear las mismas oportunidades de éxito para la mayoría de las personas que viven en ese sistema. Me refiero, por ejemplo, al auge económico que siguió al año 45, la reconstrucción y todo eso. Hablemos del presente, de los errores actuales de la democracia y de las motivaciones internas relacionadas con estos. El presidente estadounidense tampoco parece ser un gran partidario de la democracia, tras haber reconocido en público que habló personalmente con James Comey, el director del FBI, sobre las investigaciones que atañen a sus colaboradores personales por tener contactos ilegales con Rusia. Incluso presumió de este hecho en Twitter. ¿Denota esto un menosprecio por los principios democráticos fundamentales? Ese sería precisamente un ejemplo muy serio de lo que estoy diciendo. Claramente, en el caso de este presidente no existe una democracia psicogénica. Pero también en Alemania hay políticos que hablan de una Alemania oscura y otra luminosa, o que consideran que ciertas agrupaciones políticas son una vergüenza para el país, menospreciándolas sin analizar sus argumentos. Así lo hacen siempre aquellos políticos que no quieren reconocer que tienen ciertas opiniones o problemáticas internas. ¿Qué problemáticas acosan a los políticos que menciona? Creo que en la política moderna hay personas que tienen un problema de narcisismo, lo que para mí significa que se creen mejores que el resto en todo, como si de algún modo se sintiesen superiores, y por eso tienen que menospreciar a los otros. Es un problema de narcisismo clásico. Y si observamos a nuestra clase política y el funcionamiento de los partidos, todos afirman que su partido es el mejor, que es el único que tiene las soluciones correctas, las mejores, y que el resto de partidos son malos y es necesario combatirlos. Disculpe, pero en una buena medida el caso de Donald Trump resulta notablemente patente. No solo habla mal de los otros, sino que, lejos de considerar a sus críticos como rivales o personas con una opinión diferente, los tilda de enemigos en los medios. ¿Qué dice esto sobre él? Se trata de un agravamiento de esta problemática en la que uno sobrevalora su propia posición y tiene que menospreciar a los otros. Para mí denota un rasgo muy marcado de su personalidad. Y naturalmente surge la pregunta, ¿cómo puede resultar elegida una persona así? ¿Cómo puede llegar a ostentar un puesto con tanto poder?
Díganos. Creo que tiene cualidades tentadoras para algunas personas o que les promete soluciones y esperanzas necesarias en una situación social crítica. En mi opinión, el desarrollo de Occidente hasta ahora, basado principalmente en un bienestar aparente y no en las relaciones interpersonales, creando así una enorme competitividad, es cada vez más injusto. Y esto hace que mucha gente se sienta perjudicada o desconectada de los logros de los que la mayoría ha disfrutado durante décadas. Así que de repente llega alguien al poder presentándose con un discurso que dice: somos los primeros, somos los más fuertes, les prometo que todo va a mejorar. Y con soluciones muy sencillas a los problemas que todos tenemos, como la globalización, la injusticia social, la inmigración o las relaciones con el Islam. Eso resulta tentador para aquella gente que espera que esta persona les libre de todos sus problemas. Deshalb sind Menschen verführt zu hoffen, der ist jetzt derjenige, der uns all diese Probleme versteht. Entre tanto, en Estados Unidos, incluso los votantes de Trump deben sentirse decepcionados porque no cumple sus promesas o las cambia. ¿Esto no asusta a los votantes? Parece cierto que Trump ha caído en descrédito en su papel de portador de la esperanza. Pero lejos de asustar a nadie, creo que se trata en realidad de un aplazamiento. Debemos tener en cuenta que nuestro estilo de vida, exclusivamente orientado a la riqueza y el crecimiento material, ha llegado a su límite. Creo que todos podemos reconocer la existencia de una catástrofe climática, la destrucción medioambiental, una creciente desigualdad social, guerras por los recursos, emigración causada por la pobreza y las guerras. Tenemos un serio problema y deberíamos preguntarnos cómo podemos seguir viviendo así. Y cuando llega alguien y dice, esto lo arreglo yo, cerrando las fronteras y cambiando las reglas de la globalización, da la impresión de poder resolver esta problemática sistemáticamente. Y esto da esperanzas a mucha gente, aunque signifique que debamos emprender un enorme cambio que nos va a costar muchísimo trabajo a todos. ¿Los votantes son culpables por no preocuparse? Claro. ¿Lo haces tú? Por supuesto, todo está relacionado. Es como reza el dicho, todo pueblo tiene el gobierno que se merece, así que siempre existe una relación. Cuando un sistema colapsa, tendemos a culpar a los otros, como aquí, cuando culpamos a los nazis o a los grandes empresarios. ¿Se puede aplicar esto a una RDA sin elecciones libres? En principio podría decirse que no es aplicable, pero ¿cuánto tiempo aguantamos sin decir nada y yendo a votar a unos comicios amañados? ¿Los alemanes del Este? Sí, los alemanes del Este, entre los que todavía me cuento. Apenas nos atrevimos a protestar. Lo toleramos, incluso participamos. Y a veces pienso que hicimos que el sistema se derrumbase de manera pasiva. No creo que una revolución lo hubiese logrado, sino que nuestro rol en el colapso del sistema fue el de una resistencia pasiva que no se manifestó abiertamente. Aún así, creo que cada uno de nosotros debería preguntarse por qué simpatizábamos con el sistema. ¿Por qué íbamos a votar? ¿Por qué no nos manifestábamos? ¿Por qué decíamos que sí a cosas que sabíamos que no estaban bien? Gracias, señor Matz. Terminamos la entrevista con 3 afirmaciones que me gustaría que completase. Como recién dijo, recomienda a la gente no depender demasiado de cosas materiales. A usted quizás también le ha pasado. Es cierto. También yo me aproveché, por así decirlo, de la occidentalización tras la reunificación alemana. Era lindo poder permitirse tener cosas que uno antes no conocía. Si la gente dejase de defender su derecho a votar, la política debería preocuparse mucho.
Porque eso sería una evasión, un impedimento o una protesta silenciosa, una renuncia caprichosa, un síntoma de una problemática social. Si fuese político, no podría dormir por la noche hasta que lograse entender por qué la gente ha dejado de ir a votar y encontrase de nuevo la manera de despertar un interés por las elecciones. Y eso también significaría que la política que yo representase tendría que cambiar y mejorar para llegar de nuevo a la gente. Para que más gente vuelva a valorar la democracia, debemos escuchar, querer entender qué mueve a la gente. En lugar de eso, difamamos a los críticos y los intimidamos, negándoles así el reconocimiento a ejercer una protesta o una crítica justificada. Cualquier crítica tiene su parte de razón, que a menudo nos resulta desagradable. Hans-Joachim Marz, gracias. Un gusto. Y es que a través de Twitter se han dado algunas de las declaraciones más polémicas de Donald Trump, pero también sus más conocidas contradicciones, cheque, hasta con su propio gabinete. Gives him an opportunity to speak straight to the American people, which has proved to be a very, very effective tool. Cuando Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey, el vicepresidente Mike Pence dijo que se trataba de una propuesta del fiscal Jeff Sessions. When he brought the recommendation to the president that the director of the FBI should be removed, President Trump provided the kind of strong and decisive leadership. He made a recommendation, but regardless of recommendation, I was going to fire Comey. Frente a la crisis diplomática de Qatar, el secretario de Estado, Rex Tillerson, hizo un llamado a la calma. We certainly would encourage the parties to sit down together and address these differences. Y el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, tuvo que contradecir a Trump. The president had a very, very constructive conversation with the emir during his visit in Riyadh. At that time, he was very heartened by the emir's commitment to formally joining the Terrorist Financing Targeting Center and showing their commitment to this issue. Sobre el veto migratorio a Trump, una de las propuestas de campaña más importantes y que se encuentra estancado en la Corte, la estrategia legal de su equipo implicó no llamar veto a la propuesta. Pero Trump tuitea que sí es un veto. No ha sido diferente el caso de la relación con México. Las administraciones de Trump y Enrique Peña Nieto acordaron no hablar más del muro fronterizo en público. Pero a finales de abril, en Twitter, Trump insistió en que México pagaría por el muro. Las declaraciones con las que Trump contradice a su equipo boicotean sus proyectos, como recientemente se lo recordó un reportero a Sean Spicer. Are President Trump's tweets considered official White House statements? Well, the president is the president of the United States, so they're considered official statements by the president of the United States. Para Imagen, con información de Víctor Santana. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. A pesar de haber perdido, lo cierto es que Jeremy Corbyn es el claro ganador de las elecciones británicas. Su remontada en las encuestas se ha materializado en las urnas hasta alcanzar los 261 escaños, 29 más que los obtenidos por su partido en 2015. Estos resultados tan positivos, que irremediablemente se traducen en negativos para los Tories, han llevado a Corbyn a pedir incluso la dimisión de May. Creo que todo el Partido Laborista y todos los que votaron ayer por él, jóvenes, adultos, todos, deben estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido en estas elecciones, asegura Corbyn. Fue decisión de May el convocar elecciones. Fue ella la que fue pregonando su nombre y la que aseguraba hacer esto para lograr un gobierno fuerte y estable. Pues bien, no parece un gobierno muy estable. No parece siquiera un gobierno con programa. El Partido Nacionalista Escocés también sale muy mal parado de estos comicios, al perder un total de 21 diputados para quedarse en 35. La intención de Nicola Sturgeon de convocar un segundo referéndum independentista no parece haber calado en sus ya antiguos votantes, muchos de los cuales parecen haber optado por la opción laborista. Fuerte varapalo también para Alex Salmond, exministro principal escocés, que directamente se queda fuera del Parlamento.
Pierde también su asiento en Westminster el liberal demócrata Nick Clegg, cuya principal promesa electoral era la de solicitar un segundo plebiscito sobre un Brexit que ha sacudido por completo la Cámara de los Comunes. La primera ministra Theresa May ignoró las apelaciones a renunciar tras malgastar la mayoría absoluta de los conservadores en las elecciones anticipadas y tratará de formar gobierno. May cumplirá con la formalidad de acudir al Palacio de Buckingham a buscar el permiso de la reina para formar un ejecutivo. Tras las negociaciones pertinentes, se someterá a una moción de confianza en el Parlamento. De no poder conformar gobierno o no superar la moción de confianza, posiblemente presentaría su renuncia y la reina invitaría entonces al líder del primer partido de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, a formar gobierno. Se trata de un fracaso personal de May, que disponía de una mayoría de 17 asientos en el Parlamento y había convocado las elecciones anticipadas pidiendo una mayoría más amplia para negociar en posición de fuerza la salida de la Unión Europea. Tras conocerse el resultado, Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, exigió la renuncia de May. May, reelecta en Manhattan, no dio el brazo a torcer y dijo que solo los conservadores son capaces de garantizar la estabilidad que necesita Reino Unido en tiempos difíciles. Sin embargo, figuras de su partido, como la exministra Anna Soubry, consideraron que May debía pensar en una renuncia debido a que se encuentra en una situación muy difícil. Con información de agencias para Economista Televisión, José Alberto García. Batallas urbanas cada vez más violentas en Caracas. Cerca del frente de combate se ubican grupos de asistencia médica, la mayoría estudiantes universitarios. Están a la espera para recoger a los heridos caídos en las refriegas con la Guardia Nacional. Es un día duro para Héctor Sánchez, jefe de una brigada de auxilio médico. Su grupo acompaña la marcha que había convocado la oposición para continuar las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro. El que nos necesita, estamos aquí para ayudarlo. Y pronto entra en acción. La manifestación no puede avanzar más y es reprimida por policías y militares. En más de 2 meses de protestas son miles las personas que han resultado heridas en estas batallas por impactos de bombas lacrimógenas, perdigones e incluso heridas de bala. Caen los primeros heridos. Motorizados con grandes banderas pintadas con una cruz, parten a buscarlos en medio de detonaciones y piedras. Los heridos son traídos a una zona donde un primer equipo presta los auxilios médicos y evalúa, asfixiados por gases lacrimógenos o con heridas productos del combate. Al principio, las primeras salidas es el miedo, pero poco a poco vamos ganando la experiencia para estar seguros en esa zona, porque es la zona donde debemos estar para la extracción de los pacientes. Otros son llevados directamente a hospitales cercanos, pero la batalla recia y la arremetida de la policía multiplica heridos y asfixiados por los gases lacrimógenos. Los paramédicos parecen desbordados, no solo en heridos, sino también por la violencia de duros combates que se prolongan horas y horas entre fuego, grito y disparos. Parece ser demasiado para jóvenes voluntarios, muchos de ellos con una corta preparación médica, pero que ya han visto mucho de los horrores que causa la violencia. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión. Y quería preguntar también una cosa que se me había quedado todavía en el tintero. Las organizaciones mexicoamericanas, que Nueva York es una de las ciudades más politizadas en ese sentido y hay muchos grupos de mexicoamericanos que trabajan diversos temas. ¿Cómo los estás viendo? ¿Cómo es la relación con el consulado? ¿Están empujando temas para empoderar a la comunidad? Sí, yo creo que hay una multiplicidad de organizaciones, tanto en Nueva York como en el resto del país. Quizá las organizaciones de la comunidad mexicana en Nueva York son distintas. ¿Por qué? Porque la comunidad es más nueva de lo que son las comunidades en el suroeste o en el medio oeste del país. Hoy se están enfocando sin duda en alcanzar cosas que en otras partes, en particular en California, la comunidad ya ha alcanzado, ¿no? Desde licencias de manejo para todo el mundo, indistintamente de su estatus migratorio, hasta tener más espacios políticos, espacios académicos. Hay una relación
directa, hay un diálogo, la verdad es que muy franco y abierto. Son organizaciones que se quejan cuando ven que hay algo que desde nuestra parte no hacemos bien, y eso lo apreciamos y lo agradecemos. Yo creo que es el resultado de ese diálogo directo y constante que hemos logrado en este espacio de tiempo y en la coyuntura actual, hacer alianzas más estrechas entre el gobierno de México y esa plétora de organizaciones. Claro, y mira ahí justo enfrente, La Migración es Beautiful, Galería de Guerrilla Gallery, son artistas seguramente mexicanos, una mariposa monarca, Frida Kahlo al fondo, con una comunidad muy vibrante aquí en Nueva York precisamente. Oye, hablemos de temas multilaterales porque también trabajaste para el sistema de Naciones Unidas, estuviste en Nairobi, y cómo estás viendo justo el desafío de Donald Trump al sistema multilateral, con la salida del Pacto de París, con la revancha que hay ahora en varias ciudades, digamos la rebelión de ciudades como Nueva York, que le están diciendo al gobierno federal de Donald Trump que Nueva York y otras múltiples ciudades más en Estados Unidos van a seguir con los acuerdos de París. Sin duda creo que el mundo está en un momento crítico. Estamos ante un cambio de paradigma. El sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial es un sistema que hoy no sabemos si va a continuar o se va a reconfigurar para convertirse en algo que nadie sabe a ciencia cierta qué es. Creo que hoy más que nunca estamos viendo en el ámbito internacional un rol protagónico para la sociedad civil por un lado y por otro lado para los gobiernos locales. Las respuestas que estamos teniendo en Estados Unidos a políticas que se toman en Washington a nivel federal es impresionante y habla de ese poder de las ciudades. Si nosotros hablamos incluso a nivel geográfico, sabemos que California sería una de las primeras economías del mundo, sabemos que la ciudad de Nueva York sería por suplir también una de las primeras economías del mundo. El poder que tienen esos gobiernos locales hoy es más fuerte que nunca antes. Para mí es el símbolo irredento de que ese paradigma, o estamos ante un cambio de paradigma en el cual el Estado-nación per se no necesariamente va a seguir siendo el concepto que teníamos en el modelo que siguió al fin de las guerras mundiales. John Ikenberry, por cierto, acaba de publicar un artículo en la revista Foreign Affairs preguntándose si es el fin del orden liberal que se construyó justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Él habla prácticamente sobre esta turbulencia sistémica, antisistémica que está haciendo Donald Trump y no sabe qué resultado va a haber. Pero estamos viendo a figuras globales hoy en día que están tratando de ser un contrapeso a Donald Trump, ¿no? Emmanuel Macron, que se está convirtiendo en una especie de troll de Donald Trump públicamente. Tenemos también a Angela Merkel, está también Justin Trudeau. ¿Sí crees de verdad que estemos en riesgo de ver la construcción de un nuevo sistema internacional? Yo no diría que es un riesgo, yo diría que es una oportunidad. Si se trata, es un sistema no perfecto. Claro que lo que estamos viviendo hoy es sintomático de que el sistema tenía ciertas fallas. Hay un número muy importante de personas que están no satisfechas con la manera en que sus países o sus gobiernos están conduciendo las cosas. Entonces, creo que una reconfiguración del sistema, más que arriesgar, dejar atrás algo que ha funcionado quizá no de manera perfecta, es la oportunidad de pensar de qué mejor manera podemos crear un sistema que parta con lo que ha funcionado y cree algo nuevo, ¿no? Hoy hablamos de una demografía completamente distinta en Europa, lo mismo que en el hemisferio occidental. Hablamos de una población mucho más urbana que rural, que la población rural tiene unas necesidades y unas inquietudes distintas de la urbana. Entonces, creo que están todos los elementos para sí repensar el sistema y ver en qué se puede convertir para sin duda ser un mejor mundo, ya sea por el reto del cambio climático o por el reto de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Oye, Diego, hablabas sobre la sociedad civil y quería preguntarte también cómo ves a la sociedad civil hoy en Estados Unidos, porque en efecto, desde el día 1 de la presidencia de Trump vimos a las mujeres en las calles marchando en Washington DC con la marcha gigantesca que hubo histórica en contra de la administración de Trump. Hemos visto a los científicos en varias ciudades del mundo también marchar defendiendo la ciencia en contra del cambio climático. Hemos visto a las organizaciones de latinos y de hispanos preocupadas por la frente a la construcción del muro, pero también a organizaciones como la ACLU que se han unido a estos grupos migrantes para defenderlos y para tratar de evitar que pasen los vetos migratorios. Es un tiempo de oportunidad para la sociedad civil. ¿Cómo ves a la sociedad civil en Estados Unidos? La sociedad civil en Estados Unidos está pasando por un momento sin precedentes. Se está dando cuenta del poder que tiene para convocar, del poder que tiene para transformar, del poder que tiene para revertir incluso cosas que suceden a nivel federal. Creo que lo está tomando de manera muy consciente
y está discutiendo la forma, si vale la palabra usar discusión, ¿no? Porque yo creo que sí lo amerita la situación por la que pasa. La sociedad civil creo que está en un proceso de introspección, tomando cuenta del poder que tiene y de cómo quiere usar ese poder. Claro. Oye, hay muchos más temas en la agenda global, sobre todo aquí está Naciones Unidas también. Y en efecto la diplomacia mexicana se ha ido metiendo cada vez más en temas globales, ¿no? Hay un grupo de derechos LGBT al que México se unió en ese sentido. ¿Crees que la diplomacia mexicana desde Naciones Unidas está también tomando con seriedad la afrenta que significa el que Donald Trump le esté quitando fondos a los proyectos de ayuda humanitaria de Naciones Unidas? Que haya también al mismo tiempo grupos de personas LGBT que en Chechenia están siendo llevadas a campos de concentración, como ha habido muchos reportes. Que México ha tenido también un liderazgo en el tema de calentamiento global. ¿Cómo ves a la diplomacia global mexicana en Naciones Unidas? La diplomacia global mexicana sin duda es una de las diplomacias más consolidadas en el actual ambiente internacional y que toma muy a fondo el rol que debe jugar el sistema internacional para asegurar que el mundo sea un lugar en el que haya los elementos y la seguridad y la paz que conlleven a un mejor ambiente internacional. Por supuesto, ha tomado un papel protagónico cuando se trata de defender derechos humanos, sean pues, de los colectivos LGBT, sean de los pueblos indígenas. México es de los países que en primer lugar ha levantado la mano y ha dicho, vamos a trabajar desde el sistema internacional para asegurarnos que esos derechos fundamentales, esos derechos humanos, se conserven y se protejan. Ahora, en el tema migratorio también lo está haciendo. En unos meses más se llevará a cabo una gran reunión del sistema de Naciones Unidas en el que se discutirá por primera vez después de décadas por qué la migración es un tema importante, por qué la migración se tiene que abordar desde el ámbito multilateral, no solo desde el bilateral país-país, no solo lo que pasa en el Mediterráneo entre África del Norte, el Medio Oriente y Europa, no solo entre México, el Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos. Es un tema que se tiene que tratar, se tiene que abordar y eventualmente se tiene que resolver desde el ámbito multilateral también. Ahora queda pendiente también la reforma de Naciones Unidas, ¿no? Un tema que se ha ido atorando, que ha avanzado en algunos otros asuntos, en donde México ha tomado de repente posturas sobre que si queremos o no un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, si queremos seguir participando en esto. ¿Cómo debe contribuirnos la diplomacia a esa reforma de Naciones Unidas? ¿Cómo lo ves tú? A título personal, porque también seguramente adentro del servicio exterior y adentro de los diplomáticos mexicanos hay quienes tienen visiones completamente opuestas, ¿no? Yo creo que Naciones Unidas acaba apenas de iniciar un nuevo periodo con un nuevo secretario general, una persona, Antonio Guterres, que conoce perfectamente el sistema, conoce sus fortalezas, conoce sus debilidades, conoce la coyuntura actual en el mundo y está comprometido de uno y otro lado. México siempre ha sido un gran abogado de que el sistema multilateral es realmente el que abraza a la realidad internacional y en ese sentido está comprometido a dialogar sobre cómo hacerlo un sistema más fuerte y más sólido. Ahí creo que ha lugar ese tipo de conversación que mencionas y muchas otras. Así que yo veo sin duda a un rol de México en la diplomacia global, en la diplomacia multilateral constante, siguiendo los pasos de Alfonso García Robles en su momento, construyendo nuevos escenarios que sean positivos para todos los países que conforman ese sistema. Una vez más, otro tema de corrupción salta a la vista desde México. La empresa brasileña Odebrecht podría haber sobornado a funcionarios mexicanos con casi $400,000 para aceptar construir una presa en Michoacán en 2010. Está obligado a hacer una investigación exhaustiva hacia el interior de la empresa para revisar todos los contratos que se hicieron y las condiciones en las que se hicieron los contratos. La Fiscalía de Brasil interceptó un correo de 2 personas claves en la red de corrupción de Odebrecht, uno de ellos el operador de la empresa apodado Waterloo, en los que se intercambian información de 2 transferencias en Michoacán. Y no atacamos esto desde el principio, esto se puede convertir en un boomerang y siempre los actos de corrupción pueden continuar. El pasado 1 de junio venció el plazo del sigilo internacional previsto en una cláusula entre los 12 países implicados, por lo que ahora deberá ser una obligación, de acuerdo con este especialista en temas de anticorrupción, dar a conocer los nombres de los funcionarios mexicanos que recibieron sumas millonarias.
El año pasado, Odebrecht presuntamente pagó más de $10 millones en sobornos a petróleos mexicanos. Hasta este momento, la Procuraduría, por el tema de la investigación, aparentemente ese es el cuestionamiento, la justificación, no se han dado los nombres de quienes pudieran estar involucrados en este acto de corrupción. La noticia de los sobornos de Odebrecht forma parte de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al utilizar su sistema de pagos para iniciar los sobornos. México está obligado a actuar con medidas drásticas. Esta empresa corruptora que ha ido por toda América Latina desfalcando patrimonios, haciendo negocios para sí. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública ordenó a Petróleos Mexicanos dar a conocer su contrato con Odebrecht de 2014 por un monto de $125 millones, porque en estos momentos resulta muy sospechoso. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. El presidente Donald Trump reclamó en Twitter su total y completa reivindicación luego de que el exdirector del FBI, James Comey, dijera que el mandatario no estaba personalmente bajo investigación en el caso de la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses del año pasado. El tuit fue la primera reacción de Trump luego del testimonio ofrecido el jueves por Comey ante una comisión del Senado en la cual acusó al presidente de mentiras y difamación. Pero Comey también confirmó que el mandatario no estaba bajo investigación. El ex jefe del FBI admitió en su declaración bajo juramento que le pidió a un amigo que filtrara a un periodista apuntes en los que detallaba sus reuniones con Trump. El testimonio de Comey provocó un terremoto político en Washington y se transformó en un episodio de consecuencias imprevisibles para el futuro de Trump. Con información de agencias, para El Economista Televisión, José Alberto García. El 19 de junio está previsto el inicio de las negociaciones en Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Comenzará entonces el Brexit. El 12 de julio cumpliría su primer año Theresa May como primera ministra. May fue elegida entre varios dirigentes de su partido, el conservador, después de la renuncia de David Cameron, quien salió del gobierno cuando la opción del Brexit ganó en el referéndum del 23 de junio de 2016. 326 escaños le habrían dado la mayoría al Partido Conservador en la Cámara de los Comunes y a Theresa May el mandato sólido que ella misma buscaba antes de esa cita inicial en Bruselas. Pero perdió 12 escaños en esta elección del jueves y se disculpó por ello. Ahora los conservadores tendrán 318 asientos, 31 puestos, por cierto. Sumó adicionales su contrincante, Jeremy Corbyn, del Partido Laborista, que tendrá al menos 261 escaños en el Parlamento, compuesto por 650 integrantes en el House of Commons, la Cámara de los Comunes. El martes 13 de junio, tan pronto como esta próxima semana, el Parlamento estará reunido pues para hablar de cuáles son los desafíos que está enfrentando Theresa May. Y entre ellos, por cierto, buscar hacer ahora ya no un gobierno de mayoría, sino una coalición de gobierno con la minoría. También tendrá que ponerse de acuerdo en cuáles serán las ideas que llevarán hasta Bruselas en esa primera negociación inicial con la Unión Europea, una negociación en la que quedará expuesto si se mantiene o no el manifiesto originalmente presentado por el propio Partido Conservador para defender la postura sobre migración y otros temas en esta negociación que va a arrancar en el mes de junio, en unos cuantos días, 10. Vamos a escuchar lo que hasta ahora han dicho los críticos de Theresa May en esta, derrota, una derrota que no se esperaba en esta elección general. Eso nos permitirá unirnos como país y canalizar nuestras energías hacia un exitoso acuerdo de Brexit que funcione para todos en este país, asegurando una nueva asociación con la Unión Europea que garantice prosperidad a largo plazo. Por eso votó la gente el pasado junio. Eso es lo que nosotros haremos. Ahora, pongámonos a trabajar.
Es simplemente inconcebible que la primera ministra inicie las negociaciones del Brexit en tan solo 2 semanas. Ella debería considerar su futuro y luego, por una vez, el futuro de nuestro país. Las negociaciones deberían suspenderse hasta que el gobierno haya reevaluado sus prioridades y las haya expuesto al pueblo británico. Si hay un mensaje de los resultados de hoy es este. La primera ministra llamó a elecciones porque quería un mandato. El mandato que ha obtenido es la pérdida de escaños conservadores, la pérdida de votos, la pérdida de apoyo y la pérdida de confianza. En realidad, hubiese pensado que eso era suficiente para que se vaya y le dé paso a un gobierno que verdaderamente represente a todas las personas de este país. Catherine Rooney Vera es socia y directora de estrategia macroeconómica en Bulti Capital Markets. Gracias por acompañarnos para hacer sentido de esto que no se esperaba Theresa May, y yo no sé tú, muy poca gente se esperaba este desenlace. Pero, ¿qué va a pasar entonces con el Brexit? ¿Se debilita? Definitivamente se debilita, Gabriela, y gracias por tenerme en el programa. Son tiempos políticos de puras sorpresas. Nadie esperaba esto. Y mucho menos el partido con quien ella tiene que hacer la coalición. Mucho más presión para ella y para ese partido para complementarse y poder ejecutar su plan, poder formar una coalición, Gabriela, porque es la única manera en que esta primera ministra mantenga poder. Tiene que mantener esta coalición. Lo curioso, es muy irónico, porque ella pidió este voto para aumentar su apoyo frente a las negociaciones de Brexit. Y resultó totalmente contraproducente y su partido perdió la mayoría. Entonces ella queda bastante debilitada como primera ministra. Yo creo que con respecto a las negociaciones de Brexit, vamos a ver un tono mucho más suave entrando en ellas. ¿Significa esto, Catherine, que la gente que estaba preocupada porque ganó esa separación del Reino Unido, empiezan a tener o a recuperar algo de fuerza, de apalancamiento en esta negociación? ¿Qué significa decir que el Brexit se vuelve, digamos, menos severo? Pues porque debido a esta coalición, Gabriela, los conservadores tienen que hacer la alianza con the Democratic Unionist Party, the DUP. Y ese partido es un partido poco quizás conocido. De hecho, vimos en Google Trends de que después del voto disparó las búsquedas por Google del Democratic Unionist Party, porque nadie sabía exactamente cuál es su enfoque, cuáles son sus prioridades, qué quiere decir, qué implicaciones tiene. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones? ¿Cuáles son sus enfoques? Pues el primero tiene lo más importancia con respecto a estas negociaciones de Brexit, porque tiene todo que ver con la frontera de Irlanda. Este partido, el Democratic Unionist Party, viene de Irlanda del Norte. Entonces ellos lo que quieren ver es una frontera sin límites, una frontera, como ellos dicen, sin fisiones. Y el problema ahí, Gaby, es de que Irlanda es parte del miembro. Adelante. Ajá. Perdona, el problema ahí es de que Irlanda es parte de la Unión Europea. Entonces es difícil tener una frontera y decir de que Gran Bretaña en sí tiene sus fronteras duras cuando el gobierno tiene un partido clave dentro de esa coalición que quiere totalmente lo contrario. Entiendo. Ahora, el mercado descarta completamente una posible salida futura de Theresa May como primera ministra. ¿Lo descarta o todavía puede ser un riesgo en el corto mediano plazo? Es un riesgo alto. Creo que los mercados no reaccionaron, Gabriela, hoy casi nada. La libra bajó casi 2%, menos de 2% versus el dólar, pero lo demás quedó buscando riesgo, el S&P 500 a niveles récord altos. En fin, el mercado no reaccionó. Yo creo que los involucrados en Brexit va a pasar. Brexit va a pasar. Lo único es de que pueden suavizar el tono con respecto a migración, con respecto a controles de las fronteras. Eso es la parte que yo creo que van a tener que ceder. Pero eso dicho, creo que los involucrados ya se ajustaron a la realidad, que es que en 2 años Gran Bretaña tiene que salir de la eurozona.
Una cosa interesante es ver lo que sucede en los mercados para interpretar la reacción inmediata de un evento como este, inesperado, incluso para Theresa May, que seguro ha tenido un día tan complicado. Pero también, si miramos en el mediano y largo plazos, la pregunta que te quiero hacer es sobre el factor certidumbre para la economía británica, porque, bueno, estos 10, digamos, esta alianza que tiene que hacer ahora Theresa May para lograr estos 10 escaños adicionales y lograr esa mayoría que necesita ahora en ese gobierno de minoría, pues también está el lado de Jeremy Corbyn. La pregunta que te quiero hacer, ¿se debe preocupar el empresario en la Gran Bretaña porque viene y se acabó el tiempo de la austeridad y viene ahora un partido laborista que mira diferente el papel del Estado? Pues si se mantiene la coalición, sí van a seguir con la austeridad fiscal, pero con este Democratic Unionist Party, ellos van a tratar de minimizar esa austeridad. Entonces, lo más probable es de que sí va a haber menos austeridad con respecto a la parte fiscal. Creo que los mercados no reaccionaron tan mal porque también les favorece tener un soft Brexit, que quiere decir de que las negociaciones son más suaves, de que los conservadores ceden con algunos temas. Entonces, a lo largo creo que Brexit pasa, creo que va a ser aguado y eso es lo que vamos a ver en el futuro muy cercano. Rápidamente, Catherine, el factor riesgo en la mente de los inversionistas mirando al mundo, no solamente al Reino Unido o la Unión Europea, ¿cómo acomodas este evento de hoy? Pues yo creo que los tres riesgos siguen siendo los mismos con respecto a los mercados, Gaby, y no sería con respecto a Brexit. Yo los pongo como China, el petróleo y el US, el dólar, la Fed, la presidencia en este país y pues riesgos políticos. Esos son los tres riesgos, yo creo que son los más claves, y el riesgo principal a los mercados en Estados Unidos va a ser la aprobación o falta de aprobación de una reforma tributaria y punto. Bien, bien. Catherine Rooney Vera, Bulti Capital Markets, gracias por ayudarnos a hacer sentido de lo que ocurrió allá. Gracias, Gabriela. En Puerto Rico hay 1.500.000 personas convocadas a votar sobre el estatus de la isla. En un nuevo plebiscito, es el quinto sobre el tema. El primero fue en el año 1967. Esta vez los puertorriqueños acuden a las urnas en medio de una fuerte crisis de deuda, más de 70.000 millones de dólares debe, una importante crisis fiscal que está resolviendo el gobierno, la suspensión de pagos también para reestructurarlos, con una economía que además acumula más de una década en recesión. Este plebiscito costará unos 7,7 millones de dólares, 7.700.000 al joven gobierno de Ricardo Rosselló. Estas son cifras que entrega la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Lisa García. Hace poco el gobierno anunció el cierre de 167 escuelas públicas para ahorrar un monto similar en pago de servicio de energía y agua potable. De ese costo, de esos más de 7 millones de dólares, se esperaba llegaran unos 2.500.000 desde Washington también para manejar ese plebiscito y que llegaran del Departamento de Justicia. Pero no llegan porque no se ha avalado la consulta desde Washington. Entonces muchos se preguntan si se justifica el gasto y dónde, digamos, está la Junta de Control Fiscal que supervisa las finanzas de la isla en este contexto. Todas estas son preguntas que hemos recogido de los propios puertorriqueños. Preguntas porque además la consulta no es vinculante, es decir, el Congreso de los Estados Unidos no tiene que actuar ante el resultado. A días de esta nueva cita electoral, además, hay dos gobernadores, Rafael Hernández Colón y Alejandro García Padilla, quienes han dicho que el plebiscito carece de legitimidad porque no tiene el aval del Departamento de Justicia estadounidense. Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, bienvenido. Ya sé que, bueno, pues enumeré una metralla completa de razones por las que mucha gente piensa que esto es un desperdicio de tiempo, de dinero y una obsesión solamente de usted y muy pocos de quienes le acompañan. Deme usted razones por las que sí vale la pena para, bueno, contrarrestar todas estas opiniones. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, Gabriela, gracias por la oportunidad, encantado de estar aquí contigo hoy. Te voy a dar todas las razones por las cuales esto es importante. En Puerto Rico permanece como la colonia más antigua y más poblada en todo el mundo. Eso le cuesta al pueblo de Puerto Rico una cantidad
significativas en términos económicos y en términos de derechos humanos y derechos democráticos. Nosotros corrimos una campaña y aspiramos a la gobernación estableciendo que un voto por mi candidatura y por la de mi equipo de trabajo era un voto para comenzar la transición hacia la estadidad. Entre esos compromisos estaba establecer un plebiscito para que el pueblo pudiera ratificar los resultados del 2012. La oposición, por supuesto, trata de tirar algunas dudas sobre el proceso, pero simplemente, Gabriela, es el síntoma de que reconocen que el pueblo ya no favorece sus alternativas y por lo tanto algunos del liderato han escogido no participar en el proceso. En nuestro ordenamiento jurídico, ir a las urnas y votar es el proceso democrático y es como escogemos los pasos a seguir. Así que este plebiscito es comienza la transición hacia la estadidad. Nos permite poderes democráticos, nos permite participar de igual, de tú a tú, como ciudadanos americanos que somos, y nos permite también tener los recursos que necesitamos para adelantar en distintas áreas. Sí, claro, sí, y solo sí, gobernador Rosselló, pues tiene el reconocimiento y el aval desde Washington. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no esperar? ¿Qué le van a decir desde Washington? ¿En qué momento ya tiene usted prometido que le van a dar el aval o no le van a dar el aval? Y entonces, ¿qué va a hacer a partir del lunes? Mira, Gabriela, cuando las mujeres en los 1920 estaban luchando por sus derechos al voto, nadie le dijo que comenzaran en tal fecha o que esperaran por un aval. Lo mismo los afroamericanos, lo mismo los hispanos que viven en la nación americana, que quieren esos derechos y no quieren una ciudadanía de segunda clase. Esto no es para esperar. Aquí hubo un proceso bien sencillo. Se le sometió al Departamento de Justicia lo que fue el plebiscito. Ellos enviaron unas recomendaciones o unas exigencias para hacer los cambios. Nosotros los cambiamos exactamente como ellos pidieron. Ahora bien, nosotros no íbamos a esperar más. Tenemos un pueblo donde hay 3.4 millones de ciudadanos americanos que porque residen en Puerto Rico no tienen los mismos derechos al voto, a los recursos, a oportunidades que tienen otros ciudadanos que residen en los Estados Unidos. Así que le compete al Congreso y a los Estados Unidos contestar. Le compete porque esto es un ejercicio democrático, en la democracia más grande del mundo y por lo tanto con dos plebiscitos. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo le van a responder a usted? Bueno, tan pronto pase el domingo y tengamos un voto a favor de la estadidad, nosotros vamos a estar los próximos días en Washington exigiendo que se valide la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Mira, Gabriela, esto es bien sencillo. Estados Unidos, yo favorezco la estadidad porque yo creo en los principios de los Estados Unidos. Yo atesoro mi ciudadanía americana. Yo creo en la libertad, en la democracia, y Estados Unidos ha sido el portaestandarte de ellos. Ahora bien, tiene un problema en su propio hogar y por lo tanto no puede ir a Venezuela, no puede ir a Cuba a exigir democracia si no la implementa en su propio hogar. Puerto Rico ya va a haber tenido en 5 años 2 procesos donde se establece que tenemos que salir de la colonia hacia la estadidad y le compete al Congreso de los Estados Unidos contestar. Bueno, gobernador, tengo 2 preguntas. Con todo lo que está aconteciendo en Washington, usted sabe perfectamente cómo está el presidente Donald Trump, las cuestiones inmediatas, la defensa de la ley de la salud, que por cierto tiene implicaciones para Puerto Rico, el tema de la reforma fiscal, el tema del proyecto de infraestructura, el escándalo con el FBI, ahora quién miente, etcétera. Gobernador, ¿quién lo va a recibir? ¿Va a buscar una reunión con el presidente Donald Trump? ¿Y qué tan importante, mejor dicho, qué tanto entiende hoy día el presidente Donald Trump la situación que están viviendo los puertorriqueños? Bueno, el primer paso es el Congreso de los Estados Unidos, así lo dispone la misma Constitución. Y hemos tenido el beneficio en estos días tener un sinnúmero de congresistas, algunos que vienen aquí a Puerto Rico hoy a ver los procesos en este fin de semana. Don Young, Darren Soto, Stephanie Murphy, Steny Hoyer, Marco Rubio, entre otros, avalando este proceso democrático de Puerto Rico. Así que nosotros vamos a ir al Congreso donde nos compete y nuevamente me reitero, Gabriela, cuando se lucha por los derechos, por la igualdad de derechos, no se espera porque existan las condiciones, porque las condiciones nunca las van a ver, uno las tiene que crear.
Entiendo, gobernador. El tema es que como hay tantas situaciones apremiantes en la isla, para mucha gente es entender por qué prioritario esto y no lo otro. Ahora, usted seguramente conoce a Lin-Manuel Miranda. Esto es una situación apremiante. Y hace poco, hablando de... Le entiendo, gobernador. Hace poco, hablando también con su predecesor, bueno, pues describía en estos términos la cita de este domingo. Déjeme ponerle precisamente la opinión de Alejandro García Padilla y le pido que para cerrar me comente su reacción. Escuchemos juntos, gobernador. Claro. El hablar de estatus el 11 de junio es como, mira, Lin-Manuel Miranda de Hamilton es el que mejor lo describió. Es como si los músicos del Titanic estuvieran discutiendo cuándo va a ser su próxima presentación. O sea, ahora hay que... Los músicos del Titanic discutiendo cuándo va a ser su próxima presentación. ¿Cómo cierra esta conversación el gobernador Rosselló? Bueno, ya ven por qué García Padilla no es gobernador de Puerto Rico. No comprende los problemas, de hecho. No fue palabra de él. Él tenía la responsabilidad de avalar la voluntad del pueblo de Puerto Rico el mismo día que él salió electo. Hubo un plebiscito ese mismo día, Gabriela, donde ganó la estadidad y se rechazó la colonia. Los mismos electores que lo eligieron a él fueron y rechazaron la colonia. Lo que le estoy diciendo es que él tuvo 4 años para hacer valer la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Él la rechazó. Yo lo que quiero es dar otra oportunidad al pueblo, nuevamente, a todas las oportunidades, a todas las alternativas, las mismas que estaban en el 2012, estarán en esta papeleta. Y lo que les digo a él es que vaya a defender la misma estrategia, la misma alternativa que él defendió en el 2012. ¿Por qué ahora no la va a defender? La contestación es bien sencilla. Sabe que el pueblo ya no la apoya y por lo tanto se quiere acoger a estos argumentos. Gobernador Ricardo Rosselló, le agradezco muchísimo su tiempo. Buena suerte el domingo. Regresamos. En la última década, las importaciones de China a México registraron un aumento de casi 300%, lo que convierte al país asiático como aliado en inversión actual, así lo subrayó la gerente de China Home Life México, Andrea Narváez. Explicó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el volumen de comercio entre ambas naciones registró un aumento al pasar de 18.831 millones de dólares en 2005 a 74.872 millones en 2015. Por ello explicó que las relaciones comerciales entre China y México han crecido de forma considerable en los últimos años, por lo que aseguró que la funcionalidad, innovación, variedad de calidades y competitividad de precios, aunado a certificaciones con estándares mundiales, han posicionado con fuerza al producto chino en México. Destacó que en el rubro de importación de máquinas, aparatos y material eléctrico, así como de equipos de grabación y reproducción, se alcanzó un valor de 28.847 millones de dólares en 2015, por lo que se sitúa a la cabeza. En tanto en productos como la carne, el tabaco y bebidas alcohólicas, se situaron en los últimos lugares de esta lista de importaciones provenientes de China hacia México. Con información de agencias, para El Economista Televisión, José Alberto García.
indocumentado y ha vivido en Estados Unidos por al menos 10 años, preste mucha atención. Las autoridades neoyorquinas advierten sobre las estafas que cometen personas inescrupulosas, ofreciendo arreglarle su situación migratoria de forma rápida. Situaciones en las que están yendo a aplicar a unas visas de 10 años que son completamente falsas, o sea, no están basadas en nada bajo la ley. La comisionada Salas insiste en que debido al miedo y la desesperación que padecen, muchas personas pagan hasta $25,000 para legalizar su estatus. Los abogados están olvidando, o digamos que están omitiendo decir que para poder tratar de aplicar un proceso de alivio por cerca de 10 años, tiene que estar uno primero en procesos de deportación. Para evitar esa deportación, según la abogada y activista Ángela Fernández, es necesario obtener un perdón, algo que es bastante difícil de conseguir. Tiene que demostrar que tu familiar va a sufrir de manera extrema si tú eres deportado. Y eso es una prueba muy difícil de conseguir. Otro de los objetivos del Departamento de Asuntos del Consumidor es también evitar que las personas sean presas de consultores, notarios u organizaciones que prometen procesar solicitudes de permisos de trabajo, residencia permanente o hasta ciudadanía, a pesar de no estar autorizadas para hacerlo. Activistas y funcionarios consideran que las controvertidas políticas migratorias de la administración Trump confunden a inmigrantes y los convierten en víctimas de estafas, por lo que fiscales de varias ciudades y estados han tomado acción contra este tipo de delito. En la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York hay una ley que protege y que dice que el fiscal no puede preguntar el estatus de la persona que está viniendo a demandar o a decir que han sido víctimas de un crimen. Varias organizaciones comunitarias ofrecen foros para educar a la comunidad inmigrante sobre sus derechos, servicios y recursos disponibles de forma gratuita. En Nueva York, Eni Pichardo, Univision. En tiempos de mensajes de graduación, cerramos la semana con la sugerencia de Tim Cook a los graduados del MIT. Cook no es cualquier personaje, es uno de los más importantes de la industria tecnológica, la cara de la mayor empresa pública del mundo, Apple. Cumplirá en 2018 una década con la empresa y desde la muerte de Steve Jobs en 2011 es el presidente ejecutivo de la firma. Cook dijo a los graduados que el sector tecnológico necesita la creencia de que todos nuestros destinos están interconectados, que la tecnología puede hacer muchas cosas pero no por sí misma. Explicó que a veces la misma tecnología debería conectarnos pero nos divide. No escuchen a los trolls, a las personas que deliberadamente provocan o ofenden y no se conviertan en ellos. Y que cuando estén convencidos de que su causa es la correcta, asuman una posición. Por último, no le preocupa que la inteligencia artificial permita que las computadoras piensen muy similar a los seres humanos. Sí le preocupa que la gente piense como las computadoras, sin valores ni compasión. Ya nos vamos, gracias por haberme acompañado. Soy Gabriela Frías. Hasta el lunes. SEAT se propuso reducir a la mitad su huella medioambiental para 2025 con respecto a 2010. A finales de 2016, la compañía consiguió mejorar sus 5 principales indicadores medioambientales: consumos de energía y de agua, así como generación de residuos, compuestos orgánicos volátiles y CO2 en un 33.6%. La mejora de estos indicadores se alinea con el plan Ecomotive Factory, la estrategia medioambiental de SEAT en el ámbito de la producción de vehículos. El plan prevé una serie de medidas y proyectos para maximizar recursos y minimizar las emisiones de todos los procesos productivos de la compañía. Gracias a este plan, SEAT ha logrado disminuir las emisiones de CO2 en un 66.2%, con medidas como la recuperación de calor de los procesos, eficiencia en el control de climatización y el aislamiento térmico, suministro de calor externo con biomasa o la compra de energía verde, entre otros. El vicepresidente de producción de SEAT, Andreas Totzmann, destacó la propuesta de la compañía por aminorar su impacto medioambiental y optimizar sus recursos, lo que supuso un incremento de sus inversiones y proyectos en materia de sustentabilidad. Además, aseguró que invirtieron alrededor de 23 millones de euros para mejorar
su desempeño medioambiental. Para El Economista Televisión, Lilia Galván. Cientos de personas protestaron en Seattle, Nueva York y varias ciudades más de Estados Unidos contra la aplicación de la Sharia o ley islámica. Se enfrentaron a otros manifestantes que defendían derechos para todos. En Nueva York, la marcha contra la Sharia reunió el sábado por la mañana a una treintena de personas al sur de Manhattan. La Sharia está en contradicción directa con la Constitución de los Estados Unidos. Las marchas pretendían mostrar oposición hacia la violencia doméstica, la mutilación genital de las niñas y los asesinatos de honor. Creo que esto es un intento velado de juzgar y condenar a los musulmanes en general. Algunos son gente adorable, algunos están entre los mejores neoyorquinos. Una contramanifestación de varias decenas de personas defendía parapetada tras unas vallas derechos para todos y el fin de los ataques racistas y la intolerancia. La policía intervino para separar a ambos grupos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una reivindicación total y completa por el testimonio de James Comey, a pesar de que el exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones lo acusó de mentir y presionarlo para abandonar la pesquisa de Michael Flynn. En su testimonio, Comey sostuvo que Trump le pidió lealtad y dejar pasar la investigación sobre el exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn. Asimismo, sostuvo que el mandatario mintió cuando dijo que el personal del FBI había perdido confianza en Comey. No obstante, confirmó haberle dicho a Trump que no era objeto de la investigación sobre la presunta colusión de miembros de su campaña con Rusia para interferir en las elecciones. En respuesta, el abogado personal de Trump, Mark Sowitz, atacó la credibilidad de Comey, lo acusó de mentir y de filtrar información clasificada y privilegiada, pero al mismo tiempo usó el testimonio de Comey cuando favoreció al presidente.
Hablamos en Brasil con nuestro colega Arturo Lezcano. Arturo, el presidente Temer sobrevivió a este juicio, pero la sombra de la corrupción sigue planeando sobre el gobierno brasileño. ¿Qué capacidad operativa tiene el Ejecutivo enfrascado, como vemos, en capear esta crisis política? Bueno, es una de las consecuencias de todo lo que está ocurriendo y que tiene muy preocupados no solo a la opinión pública, sino también a los mercados, que en esto tienen mucho que ver en el tema político, como hemos visto a lo largo de los meses y los años aquí en Brasil. ¿Por qué? Porque Temer estaba llevando a cabo una serie de reformas en lo económico, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, que eran muy importantes y que él mismo se encargaba de publicitar diciendo que era una luz al final del túnel en Brasil. Pues bien, esa capacidad política la tiene muy, absolutamente cercenada, y ahora le va a costar no solo llevar adelante esas reformas, sino otras cosas muy importantes, lo personal para él, que es tener el apoyo para que no salga adelante precisamente otras denuncias que tiene pendientes en la justicia. Así es, decíamos que Temer se mantiene en el cargo, pero la justicia sigue pisándole los talones por otro caso de corrupción, el relacionado con la industria de la carne en Brasil. ¿Qué se escucha al respecto? ¿Qué desenlace podría tener este caso, Arturo? Bueno, en cuanto se ha sabido la absolución o la votación en contra de la anulación del mandato de Michel Temer, todo se ha puesto con los ojos, con el foco puesto en esa denuncia a la que hace referencia y que podemos tener novedades en la próxima semana cuando el Procurador General de la República, algo así como el Fiscal General de Brasil, pueda quizás volver a poner en marcha esa denuncia contra Michel Temer, y en los vericuetos que tiene la justicia brasileña eso supone que la enviaría al Congreso de los Diputados. De ahí lo que decía, que tenga el apoyo de al menos un tercio de la Cámara, porque solo puede ser aprobada esa denuncia contra él si, como ya ocurrió con Dilma Rousseff, en el caso del impeachment, 2/3 de los diputados votan a favor de esa enmienda. Pues bien, está en duda que Michel Temer conserve a estas alturas ese tercio que le permitiría, que sería su pasaporte, su salvoconducto, para estar tranquilo en lo judicial. Si no sucede, el Tribunal Supremo recibirá de nuevo desde el Congreso de los Diputados esa denuncia, referida, como dices, a las escuchas del magnate de la carne, Joesley Batista, y a partir de ahí sucedería lo inevitable y que terminaría seguramente con el mandato de Temer, un apartamiento por más de 180 días. Pues veremos cómo se desarrolla todo esto. Muchas gracias, Arturo, desde Brasil. Un saludo. El presidente brasileño Michel Temer absuelto en el juicio sobre presunta corrupción en la campaña electoral de 2014. La decisión, por 4 votos a favor y 3 en contra, refleja la división. Por primera vez sienta en el banquillo al ticket ganador de unas presidenciales. Aunque el veredicto supone un balón de oxígeno para el presidente, que supera así su primer obstáculo para mantener el poder, aún tiene pendiente la investigación en la Corte Suprema por supuesta corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. También ha sido absuelta en el mismo juicio la expresidenta Dilma Rousseff, destituida el año pasado por un manejo irregular de los presupuestos y sustituida por Temer, su hasta entonces vicepresidente. Aunque la presión judicial en torno a Temer se afloja, la popular aumenta. Los actos para pedir la dimisión del mandatario se multiplican en diferentes puntos del país. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha alcanzado un principio de acuerdo con los unionistas norirlandeses para gobernar en minoría, entre presiones de su propio partido que amenazan su liderazgo y que hicieron caer hoy a 2 de sus asesores más cercanos. Un borrador de acuerdo contra el que hoy se opusieron cientos de personas al manifestarse frente al Parlamento británico contra este pacto entre el Partido Conservador y el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, un pacto ya anticipado por Theresa May tras perder este jueves la mayoría absoluta en las urnas. Una protesta que sobre todo subraya el programa contrario al aborto y al matrimonio homosexual de un partido que además cuenta con un gran número de escépticos del cambio climático entre sus filas. El borrador que se ha concretado establece que los protestantes norirlandeses se alinearán con los Tories en votaciones parlamentarias clave, pero no prevé una coalición de gobierno como la que formó con los liberaldemócratas el anterior primer ministro conservador David Cameron entre 2010 y 2015. ¿Tú crees que van a continuar las investigaciones y que la idea de obstrucción de la justicia va a seguir creciendo, o que después de estas declaraciones van a decir
Trump hizo unas declaraciones, quizás no perfectas, pero no ilegales, y que va a poderse concentrar en otros temas. Es es la sumatoria de todo lo que ocurrió hasta este momento, incluyendo las declaraciones, el haber votado a Comey, el haberlo presionado para que cerrara la investigación en torno a Michael Flynn. Y esto no para aquí, lo que me está diciendo esto no para aquí, y más aún, yo creo que vamos a comenzar a ver un plano en los comités jurídicos, como dijo el congresista Gutiérrez, porque el tema de obstrucción de justicia cae bajo la jurisdicción de los comités judiciales de la Cámara y del Senado. Y hasta el momento las investigaciones han sido sobre contrainteligencia y la influencia rusa. Y ahora yo creo que el presidente entra en territorio mucho más peligroso que en el que estaba anteriormente. Ante los crecientes llamados a que dimita, el presidente brasileño Michel Temer pudo respirar con esta decisión del Tribunal Superior Electoral del país. El presidente de la República ha recibido el veredicto de la Corte Electoral como un signo de que las instituciones nacionales pueden continuar garantizando el buen funcionamiento de la democracia en Brasil. Hubo un amplio debate y prevaleció la justicia de forma plena y absoluta. Las acusaciones de financiación ilegal surgieron poco después de las elecciones presidenciales de 2014. El Partido Socialdemócrata, que perdió, argumentó que la entonces presidenta Dilma Rousseff y su vicepresidente Michel Temer obtuvieron una ventaja injusta por medio de contribuciones ilegales. La sociedad brasileña vive una pesadilla por la falta de credibilidad de las instituciones. Hoy en día sentimos vergüenza y un descenso de la autoestima causada por políticos sin escrúpulos. A veces nosotros invocamos aquí la soberanía nacional, violando la voluntad del pueblo. Hicieron cosas que el pueblo no quería. En un país con graves problemas económicos, la decisión de la Corte fue recibida con ánimos dispares. Es una continuación de la impunidad. Sale a cuento delinquir, no tiene sentido. Si apartaron a Dilma Rousseff, deberían haber hecho lo mismo con Temer. Esperamos que a partir de ahora se recuperen los mercados, vuelva la estabilidad, bajen los intereses y la inflación y que el país siga creciendo económicamente. Pese a ese triunfo en el tribunal, Temer afronta aún otras investigaciones por corrupción. Las manifestaciones pidiendo su destitución continúan y en los medios crece el debate de si terminará su mandato o no. El presidente estadounidense Donald Trump acusó el viernes a Qatar de financiar el terrorismo a un nivel muy alto e instó al país del Medio Oriente a detener dicha financiación. The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism. Lamentablemente, la nación de Qatar ha sido históricamente un financiador del terrorismo a un nivel muy alto, y a raíz de esa conferencia, las naciones se reunieron y me hablaron de confrontar a Qatar sobre su comportamiento. Así que tuvimos que tomar una decisión. ¿Seguimos por el camino fácil o finalmente tomamos una acción dura pero necesaria? Tenemos que detener la financiación del terrorismo. Decidí, junto con el secretario de Estado, Rex Tillerson, con nuestros grandes generales y militares, que había llegado el momento de pedir a Qatar que pusiera fin a sus fondos. Tienen que acabar con esa financiación y su ideología extremista en términos de financiación. Trump también pidió a todas las naciones que dejen inmediatamente de apoyar al terrorismo sin nombrar a los otros países. Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron en medio de una disputa diplomática en el Medio Oriente. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Egipto han cortado relaciones diplomáticas con Qatar, acusándolo de apoyar al terrorismo. Libia, Yemen y Maldivas siguieron su ejemplo. Qatar ha rechazado las acusaciones como injustificadas y sin fundamento. Ese mismo viernes, el secretario de Estado, Rex Tillerson, también instó a Qatar a responder ante las preocupaciones de sus vecinos.
Pedimos a Qatar que responda a las preocupaciones de sus vecinos. Qatar tiene una historia de apoyo a grupos que han abarcado el espectro de la expresión política, desde el activismo hasta la violencia. El emir de Qatar ha hecho un progreso en detener el apoyo financiero y expulsar elementos terroristas de su país, pero se debe hacer más y debe hacerlo rápidamente. Tillerson también pidió que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto faciliten el bloqueo contra Qatar. El bloqueo está obstaculizando las acciones militares de Estados Unidos en la región y la campaña contra el grupo del Estado Islámico, dijo Tillerson, agregando que también perjudica las actividades empresariales estadounidenses en la región y causa consecuencias humanitarias. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua. El presidente estadounidense Donald Trump dijo por primera vez estar comprometido con el artículo 5 de la Carta de la OTAN sobre la defensa mutua. Estoy comprometiendo a los Estados Unidos y me he comprometido, pero estoy comprometiendo a los Estados Unidos con el artículo 5 y ciertamente estamos ahí para proteger. Y esa es una de las razones por las que quiero que la gente se asegure de que tengamos una fuerza muy fuerte, pagando el tipo de dinero necesario para tener esa fuerza. Sin embargo, Trump ignoró la pregunta cuando se le preguntó si los Estados Unidos veían a Rusia como una amenaza para la seguridad y paz regional. Fue la primera vez que Trump, que una vez llamó a la OTAN obsoleta e insinuó que los Estados Unidos no pueden defender a sus miembros a menos de que cumplieran con sus obligaciones financieras, había afirmado públicamente su compromiso con el artículo 5. Durante la cumbre de la OTAN el mes pasado, Trump no afirmó personalmente su compromiso con este artículo, lo que generó preocupación generalizada entre los aliados estadounidenses en Europa. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refutó el testimonio que rindió James Comey, dijo que estaría dispuesto a testificar bajo juramento para negar las afirmaciones que dio el exdirector del FBI. Donald Trump dijo que el testimonio de Comey ante el Senado no demostró colusión de su campaña con Rusia ni obstrucción a la justicia. De su parte sostuvo que Comey dijo cosas que no fueron verdad. So he said those things under oath. Would you be willing to speak under oath to give your version of those events? 100%. I didn't say under oath. I hardly know the man. I'm not going to say, I want you to pledge allegiance. Who would do that? Who would ask a man to pledge allegiance under oath? I mean, think of it. I hardly know the man. It doesn't make sense. No, I didn't say that, and I didn't say the other.